mi madre. Bueno, tras la renuncia de Luis Farinacci a su escaño en la Cámara de Representantes, mucho se ha especulado sobre cómo se llenará esa vacante, y para orientarnos sobre ese proceso electoral está hoy con nosotros el profesor Ángel Rosa, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Normando. Encantado de estar aquí. Un placer como siempre, que también compartimos allá en Cacú. En Ponce lo están pidiendo, reclaman que como Farinacci era ponceño, pues eso le tiene que corresponder a un ponceño. Esos ponceños se los traen. No es así, porque el puesto de Luis Farinacci, que es uno de los que se llaman escaños por adición, de estos que la Constitución dictamina que los partidos cuando no obtienen suficiente representación en las cámaras se les añaden, también dice la Constitución que se consideran para todos los fines un escaño por acumulación. Así que lo que va a llenar el Partido Popular es un escaño por acumulación. Y la Constitución también dicta, sección 8 del artículo 3, que los escaños por acumulación se llenan a propuesta del organismo directivo del partido al que pertenecía el legislador cuyo puesto queda vacante. O sea, eso quiere decir que entonces la manera en que se va a llenar recae realmente en el Partido Popular Democrático. La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático tiene que hacerle una recomendación a la presidenta de la Cámara de Representantes para que llene la vacante. ¿Pudiera ser esa recomendación el revertir al proceso del 2008, el proceso electoral, y buscar al próximo legislador que le seguía a Farinacci? Eso le añade otra novedad a este proceso, porque es la primera vez que se va a llenar una vacante de un escaño que se llenó por adición. Por lo tanto, el Partido Popular podría sentar un precedente al llenar esta vacante y decidir que la persona que estaba próximo en proporción de votos, pero que no salió electo, que es Pedrito Hernández, pues es al que le toca el escaño, y nominar a Pedrito. Pero tú sabes cómo son las cosas en la política en este país. Hablan de Aníbal Acevedo Vilá para facilitarle el regreso a la vida política activa y así ponerlo en camino a su aspiración en las elecciones próximas. Hablan de que debe ser una mujer para un poco reivindicar todo este asunto de la violencia de género que involucró esta vacante. Hablan de que tiene que ser de Ponce porque Farinacci era de Ponce. En teoría, el Partido Popular podría hacer cualquier cosa con ese escaño después que sea una recomendación del organismo directivo. Hay una pregunta que hacía Jorge Gelpi, le dice, bueno, ¿y por qué no congelan esas plazas y nos ahorramos ese dinero, ese sueldo? Pues Jorge, igual que muchos, piensan que eso es un ahorro para el país, pero eso no se puede hacer. No se puede hacer, ¿por qué? Porque ese escaño garantiza la proporción constitucional que se tiene que mantener para las minorías en la Cámara y en el Senado. En este caso, 17 es lo menos que puede tener los partidos de minoría, y ese es el escaño 17. Y lo mismo sucede, lo que quiero decir es que si se dejara vacante, habría gente que perdería representación, gente que pertenece y votó por el Partido Popular y tienen derecho constitucional a esa representación que ese escaño cumple. Irónicamente, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular pudieran estar en unos procesos de primaria a unos escaños que por la ley electoral tienen que volver a ir a primaria tan pronto como en enero o febrero del próximo año, 2012. Eso... Yo no creo que vaya a haber primarias para esto. La Constitución también dice que esas vacantes se tienen que llenar en la misma forma en la que fue escogido la persona. Así que aquí, como se trata de un escaño por adición, el Partido Popular tiene la oportunidad de sentar el precedente de cómo se va a llenar ese escaño por acumulación. El precedente que se sienta donde se está expulsando a un legislador por acusaciones de violencia doméstica. ¿Qué representa de aquí en adelante esa puerta que se ha abierto en la Asamblea Legislativa? Pues representa, Normando, que los que quieran ser legisladores se tienen que cuidar mucho de entrar en actitudes y en comportamientos que puedan implicar violencia contra el cónyuge, hombre o mujer, porque aquí ha habido demasiado bla 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 en toda esta discusión y no entienden los legisladores que votaron en contra de la expulsión o que iban a votar en contra de la expulsión, que esto no se trata de un asunto judicial en el que aplican las protecciones de derechos constitucionales. Esto es un asunto político y la Cámara de Representantes y el Senado por disposición constitucional son los únicos jueces de la capacidad de sus miembros, y ese plano los separa del resto de las ramas constitucionales. Farinacci, ahora cuando se enfrente a la acusación ante el tribunal, ahí sí le protegen todas las garantías constitucionales como un ciudadano cualquiera, pero al legislador que es un funcionario
que el pueblo lo escoge y lo distingue y lo saca del resto de la ciudadanía y le da la confianza de representarlo, ese no le aplican ese tipo de protecciones. Esto y es un asunto de índole política en el que lo que debe prevalecer es, primero que nada, el bienestar de la imagen de los cuerpos legislativos y el del partido político al que pertenecía el legislador. Ángel, como tu labor de analista también, pues me gustaría ahora un análisis. ¿Cómo queda Héctor Ferrer parado ante esta pugna? ¿Cómo queda esa delegación en la Cámara de Representantes? ¿Y cómo queda García Padilla? Y tienes 3 elementos. Pues mira, la delegación está hecha trizas. Tienen que ponerse a conversar. Ahí hay pugnas internas, hay competencias entre ellos para ver quién va a ser el próximo presidente de la Cámara. Una Cámara que no han ganado todavía en las urnas. Tienen divisiones de otra índole, hay problemas entre ellos personales. Van a tener que hablar mucho y trabajar mucho la relación que hay entre esos 17 representantes populares. Héctor Ferrer, en mi opinión, sale fortalecido porque asumió una postura de liderato, ejerció ese liderato, se mantuvo firme aún a pesar de que parecía que no tenía los votos, los consiguió y salió airoso. Y García Padilla se insertó al final de la controversia, lució bien, públicamente se ha dicho que es el responsable de que este señor haya renunciado y comienza ahora el proceso en el Partido Popular de irle dando a García Padilla protagonismo en los asuntos del partido para eventualmente que haya una transición en la presidencia, porque no le quede a nadie duda que ese es el candidato del Partido Popular a la gobernación. ¿Sin primaria? Sin primaria. Muy bien. Gracias al profesor Ángel Rosa. Lo escuchan todos los días a las 12 del mediodía. Ahí en CACU 580. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias. Keila, vamos contigo.